¿Cuántos acá tienen familiaridad con el entorno de Python? ¿Alguna vez habían hecho algún ejercicio o algo en código, en R, en Python o algo? De repente en econometría vieron algo, o por fuera. Nadie, nadie. Guardar esto. Sí. Ya, les voy a pasar, a ver, le voy a pasar al profe para que les comparta los archivos de hoy. Ya. A ver. Ese es de acá. Ya. Ok, ahí estoy pasando, voy a pasarle a nuestro delegado los dos archivos que me acaba de enviar José. A ver. Ok, Me ya se avisan lo pasé. Ya. Me dicen cuando lo tengan abierto, por favor. Y a ver, la idea sería hacerlo, o sea, lo de hoy. Yo no voy a trabajar en Visual Code Studio, pero como ustedes prefieran, el ITD que ustedes prefieran, ya. Pero también pueden trabajar con Python. Profe, ya lo pasé. Ya, ok, ok. Ya, entonces, para hacerlo más simple, lo que pueden hacer estos códigos de acá, pueden subirlo a su carpeta Drive, ya, por ejemplo acá, ¿no? Tengo una carpetita. Voy a borrar esto. Lo suben y simplemente lo abren desde acá, desde Drive, nada más. Ambos. Supongo que podemos trabajar en Colab también. Yo lo hice acá. Ya. Mejor acá en Colab. Mucha vaina esto. Ya, entonces, nos habíamos quedado acá, ¿no? A ver, eso es un ejercicio bien básico de BAM, ¿no? Pero la idea es revisar el código. Entonces, por eso les pregunté si es que alguno estaba familiarizado con esto. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿ya? Desde cero. ¿Todos ya tienen abierto el código? ¿Me confirman? Si no, ya para empezar. Ya, a ver, acá no hay mucha cosa. Ok. No sé si ya todos lo tienen, si no, ya para empezar una vez. A ver, nos damos un minuto, José. Ya, dale. A ver, por favor, ábranlo y luego ya vamos desarrollándolo.
Cuando lo subo al Drive, de ahí lo abro con Colab, no sé. Sí, para hacerlo simple. A ver, no sé si ya todo el mundo tiene el archivo o los dos códigos. Pero ya, por ejemplo, yo tengo una carpeta acá, ¿no? En Drive, por ejemplo. Entonces, lo único que he hecho es subir mis dos códigos, ¿no? Los subo, a reemplazar, ya. Y simplemente lo va a reconocer, ¿ok? Lo abren tal cual. El Google lo va a reconocer. Ahora, no sé si les pida permisos, pero acepten los permisos porque a veces el Google también te pide permisos o ese tipo de cosas para que se vean tus archivos. No vamos a utilizar data hoy día porque no puede, o sea, vamos a crearla, pero pero ya para ejercicios más adelante, para cuando veamos ejercicios más complicados, más complejos, ya voy a pasar esa la data. Ya, entonces, no sé si todos están acá. Sí, todos. Ya, ok, entonces ya, genial, perfecto. Ya, entonces, a ver. La última pregunta de la práctica dirigida, creo que vamos a resolver. No, o sea, no nos vamos a centrar únicamente en esto, pero, ¿no? Es calcular un simple bang, ¿no? Antes a mano, esto se puede hacer incluso a mano, ¿ya? Pero la idea no es esa, ¿no? La idea es ver hoy día cómo es que poder empezar, ¿no? Ya a familiarizarnos con el lenguaje de programación. Bueno, acá nos dan unos pequeños flujos, nos dan una tasa de descuento, ¿no? Escriba la... Y acá nos están diciendo que definamos una función, ¿no? Escribe presión matemática, ya. Calcular el BAM, determinar si debe aceptarse o rechazarse. Ya, entonces veamos. Un momentito. Ya. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer con el código? Por ejemplo, no es nada diferente a lo que veíamos en Stata. Yo sé que nos han acostumbrado mucho a usar Stata, pero en realidad el Python también es muy amigable. Por ejemplo, podemos hacer varias operaciones matemáticas acá, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este caso es, si queremos hacer operaciones simples, como por ejemplo la suma, el Python ya está predeterminado para reconocer ese tipo de operaciones, ¿no? Por ejemplo, si escribimos 5 más 5 en una celda, ya, para añadir celdas de código, acá hay un botoncito que dice añadir código, ¿no? Incluso te da un atajo, control M, control más M. Y si quieres añadir texto, por ejemplo, no sé, quieres añadir esos apartados que yo he hecho, le pones acá texto, ¿ya? Eso también reconoce, por ejemplo, para los que trabajan con LaTeX, reconoce código LaTeX. Por ejemplo, si quieres hacer fórmulas matemáticas en un entorno LaTeX, lo que tú harías sería entre paréntesis con signo dólar, ¿no? Y acá, a ver, es esto. Creo que no está reconociendo. Me parece que acá hay una función. Ah, ya, acá está, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, en un entorno LaTeX, si tú quieres añadir algún símbolo, simplemente escribes ¿no? Para los que son familiarizados con LaTeX, suma, no sé, sigma, sí, ahí, es acá, ¿no? Y así. O si quieres escribir funciones como tal, no sé, y hat para, ¿no? Por ejemplo, lo cerramos y aparece así, tal cual.
Entonces, eso es bastante útil, ¿no? Si quieren añadir. Y si quieren añadir también, no sé, títulos o subtítulos para indicaciones, es con los asteriscos. Por ejemplo, un título grande podría ser eso, ¿no? Práctica dirigida. 1. Cerramos y va a aparecer así, tal cual. Si lo queremos hacer un subtítulo, más chiquito. Y un tercero, ¿no? Más chiquito. Para texto normal no hay problema porque simplemente tenemos que escribir, ¿no? Primera práctica dirigida de riesgos financieros. Cerramos. Y ya está. Pueden añadir texto. Claro, en ese caso el Colab es la parte más sencilla, ¿no? Te resuelve bastantes cosas. Incluso creo que acá han añadido inteligencia artificial, claro, IA, ¿no? Te puede explicar el código y te puede incluso generar código. Ya, entonces, pero veamos, ¿no? Empezamos a ver. En eso de Python ya como si fuera como si fuera Stata, ¿no? Hay varias funciones. Hay varias funciones que vamos a utilizar y que vamos a aprender. Pero empezamos por lo básico, pues, ¿no? Una suma, ¿no? Habíamos hecho 5 más 5 y si le damos acá en el botoncito de play, nos va a reconocer la operación. No sé por qué se me ha desconectado. Ya. Y te va a dar, ¿no? Claro, si queremos hacer otras operaciones, acá está, ¿no? Una suma es un más, una resta es un menos, multiplicación, un asterisco, ¿no? Igual que en Stata, división, un cociente entero. Ojo, esto de acá, cociente entero, es porque hay divisiones que no son exactas, entonces tú le puedes ordenar al código que te arroje únicamente no el residuo, ¿no? Sino la parte del cociente. Acá también la potencia, y así. Ahora, podemos declarar también variables, o sea, podemos decir que tenemos X y Y, ¿no? Tenemos X y le podemos asignar valores. A ver, un momento. X y Y. Por ejemplo, a X le puedo asignar un valor de 5 y a Y le puedo asignar un valor de 10. Entonces, voy a hacer la parte, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo acá 5 y tengo que Y vale 10, yo puedo hacer una suma como por ejemplo X más Y, ¿no? Claro, pero así por sí solo, a ver, vamos a ver si se reconoce. ¿Lo reconoce? Así por sí solo quedaría así, ¿no? O de repente, no sé, yo quiero hacer una potencia, ¿no? X elevado a la Y, ¿no? Y también me va a reconocer. Ojo que acá lo que hace el código es reconocer el último resultado, ¿no? No va a tomar en cuenta esto. Ahora, si yo quiero que tome en cuenta esos dos, perdón, yo tengo que ordenarle que me imprima los dos resultados. ¿Cómo? Con un print. O sea, lo que hace el print al final de cuentas es simplemente imprimir, por así decirlo, entre comillas, en este caso las operaciones que queremos hacer, ¿no? Es como cuando en Stata queríamos hacer un cálculo y no podíamos hacer directamente el cálculo con dos variables declaradas, sino teníamos que decirle display tal operación, ¿no? Y ya te arrojaba. Igualito acá, ¿no? Si queremos hacer que nos arroje todas las operaciones que estamos haciendo, un print. Ya está. La primera es una suma, ¿no? Y la segunda una potencia, ¿no? Y también le podemos añadir diferentes argumentos, por ejemplo, ¿no? No es estático. Por ejemplo, si yo quiero que acá haya un texto que diga, esto es una suma, ¿no? Lo que tengo que hacer es añadirle, perdón, en este caso, ¿cómo se llaman esas cosas? Esos guiones, ¿no? Comitas. Comillas. Sí, esas comillas. Por ejemplo, ¿no? Quiero señalar que eso es una suma. Y le pongo texto y simplemente separo los argumentos. O sea, ese es mi primer argumento de print.
segundo argumento, o sea, lo va a arrojar separado, ¿no? Por separado. Eso es lo que se esperaría. Ahorita acá, ¿no? Por ejemplo, potencia. Potencia, primer argumento, segundo argumento. Listo. Entonces lo que se espera es que arroje, ¿no? Y acá está. La suma es 15 y la potencia es 15. Claro, eso nos va a servir más adelante para que, para de repente, no sé, cuando tengamos un condicional, si tenemos un condicional, que lo vamos a ver más adelante, ahorita, tenemos un if, no sé, x es mayor a y, ¿no? Por ejemplo, acá ya te arroja, ¿no? Tal cual. Eso es lo chévere del Colab, porque ya te integra, te va prediciendo el código incluso. Entonces, por ejemplo, acá, cuando veamos condicionales, por ejemplo, si yo quiero saber si x es mayor a esto, o de repente cuando veamos esto, cuando desarrollemos esto, y nos digan, determinar si el proyecto debe aceptarse o no. Entonces, cómo debemos determinar, cómo sabemos si es que el proyecto se acepta o no se acepta? Claro, pues con un van mayor a 0, ¿no? Si ponemos acá, si van, que va a ser nuestra función, ¿no? Si van es mayor a 0, ¿qué nos va a arrojar? Print, ¿no? Print, hacemos un print y ponemos acá, entre comillas, ponemos el proyecto debe aceptarse, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si yo declaro acá, hago así solamente, declaro una variable van por sí sola, si pongo acá, van es igual, no sé, a 150, ¿no? Y yo pongo esto, entonces, aceptar, sí, listo. Entonces, fíjense que, lo voy a hacer aparte, mejor. Entonces, fíjense que el código, claro, como es un condicional muy simple. Te va a decir, ya, como la variable que has declarado es igual a 150 y es mayor a 0, entonces imprime esto, ¿no? Siempre que se cumple esa condición va a imprimir eso. Pues eso vamos a ver más adelante igual. Acá está. Lo que hace el print básicamente es proyectar un texto. Cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, ¿no? Una función, por ejemplo, si yo pongo acá print van directamente, ¿no? Por ejemplo, si el van es mayor a 0, que el Python lo imprima, ¿no? O sea, ya está. Si yo le pongo acá, no sé, menos 20, no va a haber nada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque van no es mayor a 0. Entonces, eso. Es la función de print, básicamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos me siguen? ¿Todo bien? Ya. Entonces, lo primero que hemos visto son aritméticos simples. Ya está. Listo. Luego podemos hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, acá ya estamos haciendo comparaciones. Pero, o sea, las comparaciones típicas, o bueno, las que se usan acá en ese código, en ese lenguaje, son esas, ¿no? Para mayor, es lo típico, mayor igual, menor igual. Ese es. Ahora, cuando tengamos ese tipo de comparaciones, por ejemplo, ¿no? X doble igual a Y, eso quiere decir que es exactamente idéntico, ¿no? Exactamente idéntico. Porque no podemos poner, o sea, como el lenguaje ya utiliza predeterminadamente el igual para asignar un valor, si le ponemos esto, si hacemos esto, ¿no? Estamos diciendo que X es igual a esto, ¿no? Pero no estamos haciendo una comparación, simplemente le estamos diciendo que X vale Y. Para hacer la comparación o para definir o para decirle al código que estamos haciendo una comparación de identidad, tiene que ser doble igual, ¿no? En este caso. Solamente eso. Ya, y para ser diferente, acá está, ¿no? Para ser diferente, ¿cómo lo hacemos? Igual y le agregamos un signo de exclamación, nada más. Ya está. Ya. Esas son las operaciones básicas que podemos hacer. Luego, hay distintos tipos de datos que es chévere mencionarlo porque para más adelante también, cuando veamos descripción de datos y ese tipo de cosas, y sobre todo para análisis de datos, es muy importante esto porque cuando tengamos bases de datos gigantescas y hay algún error, vamos a tener que ver qué tipo, o sea, cómo es que está diseñada la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un número entero, acá está, un número entero es de tipo int, ¿no? Tal cual, es un número. Un decimal
¿no? Acá puede ser cualquiera. 2.52. Y tipo float. ¿Ya? Ahora, texto es string, ¿no? Va a ser como str. Claro, eso es útil porque cuando tengamos bases de datos gigantescas y muchas variables, eh, yo puedo hacer, no sé, si tengo una base de datos, más adelante vamos a ver eso. Una base de datos DF, supongamos, ¿no? No, datos, ¿no? Una base de datos. Eh, y yo quiero saber qué tipo de dato es esa variable, una variable que esté dentro. Entonces, lo que tendría que hacer yo es print, ¿no? Llamar, escribir la función type, ¿ya? Básicamente, la función type lo que te hace es o sea, llamar al código y decirle, ah, ya, este dato es de ese tipo, ¿no? Esa es la función type. Entonces, yo tengo que llamar a la función type y no solamente eso, sino que tengo que llamar a la variable también de esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en este ejemplo ficticio, puede ser una base de datos que le hayamos denominado datos, ¿no? Tal cual. Datos, y le ponemos acá. Y la variable, no sé, rendimientos. Listo. Entonces, esto en otro ejercicio me daría el tipo de dato que es esta variable, ¿no? Rendimientos. Puede que haya estado mal tipeada y que se haya tipeado como texto. Entonces, obviamente no vamos a poder hacer cálculos. Entonces, es muy útil para eso. Ya, pero lo que nos arroja el tipo de, o sea, o sea, lo que nos dice la función type, básicamente es qué tipo de dato es, ¿no? Un entero es int, un decimal es un float, eh, luego un texto es string, y y los booleanos, y los datos de tipo booleano son básicamente verdadero y falso, o sea, son los lógicos, ¿no? True, false. Ahora, esos booleanos, el true y el false, Eh, no creo que nos sirva de mucha utilidad, pero sí es bueno mencionarlo. También nos sirve para hacer operaciones, ¿no? Por ejemplo, claro, al true lo que hace, o sea, el verdadero, lo que hace Python es asignarle un valor de 1, ¿no? Es como si fuera una dummy, básicamente. O sea, es de utilidad cuando trabajamos en econometría con dummies, ¿no? Entonces, true le asigna un valor de verdad de 1 y al false le asigna un valor de 0, pues, ¿no? Y se pueden sumar, de hecho. Por ejemplo, acá está true más true. ¿Cuánto es? 2, ¿no? 1 más 1, 2. Si es false, 1, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo chévere de la función type. Ya. Ahora, el uso de variables. Acá ya habíamos visto, nos habíamos adelantado, pero lo que se puede hacer acá también es declarar variables, ¿no? Por ejemplo, acá yo declaro una variable que se llama capital. Ya, variable capital, y yo le asigno un número, ¿ok? Yo le asigno un número. Luego tengo otra variable que se llama tasa y otra variable que se llama tiempo, ¿no? Entonces, si yo quiero realizar un cálculo, o sea, si yo quiero hacer otra función, ¿no? Lo que estoy haciendo es acá, por ejemplo, aquí. Para hacer comentarios a tu código, se usa el asterisco. Por ejemplo, acá, lo que yo estoy haciendo es asignarle a una función variables, ¿no? No estamos definiendo funciones todavía, ojo. Solamente estamos declarando, si lo quieren ver así, es una variable dentro de otra variable, ¿no? Es como si tuviéramos f de x, y y z, ¿no? Ya está. Pero f de x, y y z también puede ser, o sea, puede estar integrado dentro de otra función, ¿no? Es decir, podemos anidar varias funciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo que se puede hacer acá, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que el interés es igual al capital por tasa por tiempo. Entonces, como ya le asigné valores al capital, a la tasa y al tiempo, me va a arrojar un cálculo. Print 150, ¿no? Ya está.
Y básicamente es eso, nos va a ayudar bastante. Ahora, si yo quiero, de repente, eh, hacer, ¿no? Otro cálculo, por ejemplo, porcentaje, no, sí, porcentaje. Claro, ¿cuánto representa el interés en mi capital, no? Entonces, acá también puedo hacer otra vez, ¿no? Pero, claro, interés es otra variable, ¿no? Entonces, lo que les estoy diciendo. Pueden ser diferentes, operaciones, siempre y cuando las declare, ¿no? Tengo que declarar las variables. Ahora, así por sí solo no me va a calcular, ojo, no me va a arrojar nada. Acá no me va a arrojar nada, ¿no? No me está arrojando nada, ¿por qué? Porque no estoy llamando al dato, o sea, solamente estoy declarando que esto es así. O sea, le estoy diciendo, ok, mira, código, yo tengo una variable porcentaje que es igual a la otra variable interés sobre la otra variable capital. Y eso lo calcula dentro, ¿no? Internamente lo calcula y ya está. Pero yo tengo que llamar a ese dato, ¿no? Por ejemplo, por eso es lo que decía, ¿no? Print interés, print porcentaje, ¿no? Y ahí sí. Y por ejemplo, el interés representa el 15% de mi capital, ¿no? Ya. Ahora, también están las listas, que básicamente son vectores, ¿ya? Son como vectores. O sea, básicamente son vectores. O sea, no. Son vectores para realizar cálculo matricial, etcétera, ¿no? Esa, alcanza vectores para esa cálculo. Entonces, si yo quiero declarar una lista, o sea, una lista de datos, ¿no? Pueden ser, también, ojo, pueden ser también no solamente número, sino que la lista puede ser, no sé, texto, ¿no? Supongamos, si yo quiero hacer un vector de sexos, o sea, supongamos que tenemos una encuesta, ¿no? Y yo quiero declarar, yo quiero asignarle un sexo a cada variable, o sea, perdón, a cada fila. Entonces yo hago una lista, pues. Ojo que estas listas más adelante se pueden convertir en variables de un data frame, ¿no? Entonces, se puede poner como texto también, por ejemplo, hombre, no, masculino, ¿no? M de masculino, M femenino, ahí. Y así, ya. Y claro, por sí solo no me va a arrojar nada, pero yo también puedo llamar a la lista y puedo decirle que me muestre, ¿no? Por ejemplo, print, sexo, y me va a arrojar la lista, ¿de acuerdo? Eso puede ser. Pero lo fundamental acá es que entendamos que esto es básicamente un vector, ¿ya? ¿Podemos hacer operaciones con esto? Sí, también, claro. Pero lo importante es que se entienda esto, ¿ya? Y claro, cada valor o cada dato dentro del vector tiene una posición, que no, tiene una posición. Entonces, si yo quiero llamar al primer dato de mi lista, yo tendría que asignarle, o sea, ¿cómo lo llamo? De ese modo. Si yo tengo una lista de precios, por ejemplo, ¿no? Precios, 100, 102 y está. Yo tengo que escribir, si yo quiero llamar al primer dato, tengo que hacer precios, corchete, cero. Ojo que acá, la cosa para el conteo de datos es un poco rara, porque no empieza con uno. O sea, el 100 no está en la posición uno, está en la posición cero. En la posición uno es el 102. La posición 2 es el 101, ¿no? Empieza de cero. Y si yo pongo menos 5, me arroja un número. Me arroja el 100. ¿Por qué? Porque está retrocediendo, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo arrojo menos uno, o sea, empieza desde el cero y regresa, ¿no?
al último dato. ¿De acuerdo? Es como si esta lista se repitiera infinitamente. Y acá 0, 1, no, no. ¿Y el espejo cuál sería? La inversa, pues, ¿no? O sea, al revés. Entonces, si yo quiero llamar si yo quiero llamar posiciones negativas, sí se puede también. Ya, en ese caso. Ya. Ahora, len, esa función de acá es para ver cuántos datos hay, ¿no? Por ejemplo, acá, len precios, 5, ¿no? ¿Hay 5 datos? Sí, sí hay 5 datos. Si yo quiero saber, no sé, si yo le agrego más datos, no sé, 120. 6, ¿no? Ya sé. Ahora, algo que vamos a utilizar bastante son los bucles, ¿ya? Los bucles, básicamente. ¿Qué son los bucles? Los bucles, lo que hacen acá, al menos en el código, repiten acciones, ¿no? Van repitiendo acciones, 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 acciones. De repente, si le añadimos un condicional, en ese punto va a romper, ¿no? Por ejemplo, for, acá, el primer bucle que vamos a ver es for. Entonces, lo que está diciendo acá este código es para todo y dentro de un rango 5. Acá, ojo que esta función range, ya, lo que te hace es que te genera una lista de cinco números. Empieza desde el 1, ya. Una lista de 5 números que empieza desde el 1. Si yo le pongo acá 20, me va a arrojar 20 números. Si yo le pongo acá 15, me va a arrojar 15 números. O sea, la función en range lo que te hace es crear una lista, ¿ok? Te crea una lista de tantos números cuando tú le pidas. Si le pongo 1000, me va a arrojar 1000 datos, 1000 números. Pero si, pero tú te preguntarás, ya, pero ¿cómo? O sea, ¿es aleatorio los datos que le asignan? No. Lo que sucede es que tú le puedes añadir intervalos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres que empiece desde... A ver, vamos a ver con ese ejemplo. Por ejemplo, para todo i, o sea, para todo dato i, es una variable en sí. Para todo i, dentro de este rango que estoy creando, un rango artificial, que me muestre, o sea, print, o sea, printéame, muéstrame todos los datos que hay en ese rango, ¿no? Print i. Entonces, y claro, me va a arrojar esto. Ah, bueno, empieza desde el 0, ¿no? Claro. Entonces empieza desde el 0, en ese caso, si no le asigno nada más. Pero acá también le puedo añadir argumentos, ¿no? Por ejemplo, desde el 2 hasta el 5. Y ya está. Empieza desde el 2, 3, 4 y nunca va a tomar el último, pues, ¿no? Porque empieza, acuérdense que eso es así, ¿por qué? Porque Python asigna como la primera posición 0, ¿no? Entonces, la función range hace eso. Ahora, creo que también se le puede añadir, no recuerdo muy bien, un tercer argumento, creo que es con saltos. Por ejemplo, si yo hago desde el 10 hasta el 50, pero yo quiero que vaya de paso en paso, por ejemplo, acá le puedo añadir steps, o sea, pasos, ¿no? De cuánto en cuánto va a aumentar los números, ¿no? O va a ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que sea de 5 en 5, le tengo que poner 5, ¿no? En tercer argumento. Entonces, lo que hace la función range es, le asignas un número donde empezar, le asignas un número donde acabar, y le asignas también los saltos, o de cuánto en cuánto avanza, ¿no? En ese caso. Es eso. Y es un bucle, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es un bucle? Porque va repitiendo. Repite el proceso, o sea, dice, para cada i dentro de ese rango, quiero que hagas print de todos los i posibles, o sea, de todos los que haya, pues, ¿no? Entonces, es un bucle, ¿por qué? Porque no hace print para el 10 únicamente, ni para el 15 únicamente, sino hace print para todos. Claro, hasta que tú le asignes, no sé, un if, ¿no? If, i es igual a 30, break, que rompa, o sea, que ya no, que deje de contar, ahí está. Es un condicional, por ejemplo, ¿no?
se le puede añadir un condicional. Pero no nos adelantemos. O sea, de pronto vamos con los bucles, ¿no? ¿Se entendió esa parte de bucles? Sí. Sí, todo bien. Ya, genial. Entonces, para eso sirve, ¿no? Nos van a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque cuando hagamos optimizaciones, tenemos que asignarles varias condicionales, pues, ¿no? Y tenemos que asignarles que vayan desde tal intervalo a tal intervalo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá, for precio y precios, ¿no? Habíamos declarado, habíamos declarado acá una lista de precios, por ejemplo, ¿no? Como ya lo hemos corrido acá, ya está, o sea, ya está dentro del sistema, ya está guardado. Entonces, entonces más adelante, ¿no? Más adelante yo puedo llamarlo. O sea, puedo decir, ok, quiero llamar a esa lista anteriormente declarada. Entonces, acá igual, for precio, o sea, para cada precio, in precios, print, quiero que muestres cada precio. Ojo que esto de acá, yo le pongo i para que se entienda, pues, ¿no? O sea, la lógica es esa, la misma. Acá, si yo le pongo precio, estoy diciendo que para cada valor de esta lista, es por ese for, ¿no? Para cada valor en esta lista, quiero que me printes el mismo valor, ¿no? Ahí le puedo poner t incluso, o sea, t, ¿no? Y va a seguir funcionando, güey. Ya está. Siempre y cuando le asigne una variable, ¿no? O sea, le asigne un valor. No un valor, sino le asigne una variable. Acá, dato de esta lista. Entonces acá, si yo quiero hacer precio, ok, yo quiero trabajar como precio. Listo. Y ya, igual ya. Y igualito, igualito, exacto. Lo mismo. Ahora, por ejemplo acá, ¿no? Acá hay un for ya un poquito más sofisticado. ¿Por qué? Porque está combinando una función ya. Un cálculo, mejor dicho. Entonces, anteriormente habíamos hecho cálculos simples con esto, ¿no? Con el uso de variables, como el capital, interés, porcentajes. Ya. Pero yo también puedo combinar, o sea, puedo combinar los bucles con el uso de variables. Y también puedo combinar con las listas. Entonces, por ejemplo, acá, habíamos dicho que el range, o sea, esa función de acá, es una lista, ¿no? O sea, lo que hace es generar una lista, básicamente, ¿no? Por ejemplo, range del 1 al 21, y yo printeo ese allá. Acá te tengo que asignar un valor. Por ejemplo, yo digo que tiempo va a ser una lista de 1 a 21. O periodos, ya, periodos. Venga, periodos. Entonces, ay. ¿Por qué no lo asigna como una lista? Por ejemplo, ya, utilizando eso, ¿no? For i in periodos, ya, eso, ¿no? Vamos a ver el bucle. Ah, no arroja nada. Capitán, no, eso no quiero. Ya, ahora sí. Eso era. Ya, entonces, por ejemplo, yo creo una lista, ¿no? Periodos. Ya. Una lista de periodos utilizando range, ¿no? Por ejemplo, range del 1 al 21. Ok, ya. Entonces, lo que acá está haciendo es generando periodos, ¿no? Por ejemplo, periodo 1, periodo 2. Ahora, si yo quiero que empiece de 0, ¿no? Ya está. El periodo 0, el periodo 1, el periodo 2, el tiempo 3, ¿no? Ahora, yo quiero que me muestre esa lista, ¿no? O sea, hago esto, un for, ¿no?
para cada tal y así. Ya está. Genial. Y luego lo que yo hago, ¿no? Es añadir esto. ¿A qué cosa? A... Acá está. Lo que yo hago es... acá yo puedo cambiar, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo acá es combinar los bucles con las funciones. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es, para cada i in range de 1 a 21, pero si yo no quiero hacer esto, si yo quiero dejarlo como que declarado, yo acá puedo cambiarlo, ¿no? Si yo ya declaré que periodos es el rango de 0 a 21, entonces yo puedo cambiar acá periodos. ¿Por qué? Porque periodo ya es una lista, pues, ¿no? Y es una lista declarada. Entonces, para cada i en los periodos, o sea, lo que quiere decir es que para cada periodo, ¿ya? Me arroja el siguiente cálculo. Capital igual a el capital, o sea, la misma variable, multiplicado por ¿quién? Por 1 más la tasa. O sea, lo que está haciendo acá es multiplicar, está calculando el capital futuro en base al capital pasado, ¿no? Y lo que le estoy pidiendo acá, ok, quiero que me imprimas dos cosas. Primero, el periodo y el capital y el capital que hay en ese periodo, pues, ¿no? Obviamente va a crecer una tasa de 0.05, ya esos los parámetros los determinamos nosotros, ¿no? Si yo le quiero poner acá, no sé, 5000, y acá le puedo poner 12, normal, no va a pasar nada. Lo único que estoy haciendo no valores. Pero en general esa es la idea, pues, ¿no? Entonces, acá estoy generando un bucle para una lista que ya he declarado anteriormente, periodos, ¿no? Y lo que estoy haciendo es que para cada periodo me calcule o sea, o sea, me calcule un capital multiplicado por la tasa en ese caso. O sea, un crecimiento, pues, ¿no? Una tasa de crecimiento. Ya. Y acá está. Para el periodo cero el capital es 5600. Acá uno. Para que se entienda. Ya listo. Entonces, para el periodo 1, el capital sería 5600. ¿Ok? Lo que ha hecho es calcular en el periodo 1, para el periodo 1, multiplicar 1 más la tasa por el 5000 y me arroja eso. Ahora, para el periodo 2, como el nuevo capital es esto, o sea, el capital va a quedar como 5600, ya no va a ser 5000, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es calcular ese nuevo capital en base al capital anterior del periodo anterior y lo vuelve a multiplicar. Y así recursivamente, ¿no? Entonces, acá me está arrojando. Para el periodo 1 el capital ha crecido tanto. Esto, ¿no? 5600. Ya, y bueno, eso es un promedio, perdón, un interés compuesto, ¿no? Interés compuesto simple. Pero, o sea, esa es la idea. La idea es esto. Se pueden combinar. Entonces, lo que yo estoy haciendo es combinar. ¿Qué estoy haciendo acá? Combinar un bucle, combinar una lista, porque eso es una lista, ¿ok? Y luego lo que estoy haciendo es combinarlo con ¿quién? Con una operación, ¿no? Y adicionalmente le digo a ellos, ok, dame, o sea, quiero que lo imprimas de ese modo, ¿no? Print. Ya listo, genial, chévere. Y queda así. Ya. ¿Hasta ahí, muchachos, tienen alguna duda? ¿Todo claro, todo claro? Ok. Sí, profesor. ¿Todo check? Ya, Profe, genial. Dime. sí, entonces, entonces el Python automáticamente va a reconocer eso como que para hacer el interés compuesto en este caso, pero si queremos hacer por individual de cada año, o sea, sin tomar en cuenta el anterior, se tendría que hacer a mano, o sea, me refiero a uno por uno. Claro, o sea, ajá, lo que estás haciendo acá es a ahorrarte toda la chamba de hacer, por ejemplo, ¿no? Capital. Ahora vamos a ver. Añadimos igual, capital, tasa, igual 0.12, ¿no? Si tú no quieres hacer uno por uno, ¿no? Tendrías que hacer capital 1, o sea, capital de periodo 1, es igual a qué?
Capital multiplicado por eso. Ahora, el capital del periodo 2 es igual a ¿qué cosa? Al capital del periodo 1 multiplicado por 1 más la tasa. Ahora, si tú quieres el capital del periodo 3, capital del periodo 2, multiplicado por ¿qué? Por 1 más la tasa. Incluso el Python ya te lo reconoce. O sea, la inteligencia artificial ya está, te lo predice. Pero, o sea, el punto es esto, pues, ¿no? Si tú lo quieres hacer a mano, tienes que hacer esto. Ahora, si tú quieres calcular el capital, o sea, el interés compuesto, ¿no? Interés compuesto en un periodo determinado, tú también puedes asignarle, en este caso, por ejemplo, a los periodos, como habíamos hecho antes, tiempo, ¿no? Tiempo es igual a que a range, o sea, una lista que va de 0 a 21, ¿ya? Y tú lo que puedes hacer es lo siguiente, mira. Si tú quieres calcular el interés compuesto en el periodo, no sé, 15, supongamos, ¿no? Capital en el periodo 15, entonces lo que tú haces es, ok, hago el capital inicial, o sea, el capital inicial, porque estoy partiendo de 5.000, ¿no? Multiplicado por qué? Por 1 más la tasa, ay, no, pero elevado a, en este caso, al periodo, ¿no? Al periodo. Pero ¿cómo quiero, o sea, cómo puedes llamar el periodo, o sea, o el tiempo, ¿no? ¿Cómo lo puedes llamar? Con la función de. No, perdón, con esto. Llamas el periodo, o sea, acá te acuerdas que habíamos llamado el número o el dato que se encuentra en tal ubicación. Igualito acá. Como esa es una lista de periodos, entonces tú puedes hacer eso, ¿no? Ok, tiempo, pero ¿en qué ubicación sería en ese caso? ¿Cuál sería la ubicación? 16. Claro, ajá. Entonces, en ese caso, voy a borrar eso. Le asigné el periodo, la ubicación, en ese caso le asigné la ubicación. Pero así no queda, ¿no? O sea, si yo corro eso, no me va a arrojar nada. ¿Por qué? Porque tengo que llamar. Print, capital, 15. Y está. ¿Ok? Y puede ser que coincida, ahora vamos a ver si coincide. Entonces, ya. Vamos a ver si coincide. No coincide. ¿Por qué no coincide? Ah, ya tiene que ser el 0.21. Ya, ok. Entonces acá está. No. Puede ser 15. Creo que era 15. Ya. Sí, tendría que ir de 0.21 porque es por el tema de la ubicación, ¿no? Uno tiene que adaptarse a eso, tiene que adaptarse a eso. Ya, entonces, si tú quieres calcular en específico un periodo, tendrías que hacerlo a mano, ¿no? O sea, primero, crear una lista, o en todo caso, si no quieres hacer esto, pues simplemente tal cual, poner el número 15 y ya está. Pero claro, tendrías que hacerlo paso por paso. Eso es lo que hace el bucle, es simplemente ya te calcula todo el interés, todos los periodos, ¿no? Tal cual. Ahora puedes decir también que los agrupe en una lista. Por ejemplo, eh, se me ocurre que luego de que los imprima, ¿no? Para cada periodo puede ser flujo, puedes hacer una lista de flujo, ¿no? Flujo igual a capital, ¿ya? Pero, o sea, va a distinguirlo. ¿Por qué? Eh, Va a distinguirlo, quiero que lo distinga. Por ejemplo, si yo quiero que lo distinga, o simplemente puedes hacer la lista, ¿no? Tal cual. Le pones flujo igual a cada variable de capital, o sea, a cada valor del capital, ¿entiendes? Y te va a crear una lista, obviamente tienes que llamarla, y vas a decir print flujo. A ver si no esa parte.
Ya, entonces, si tú quieres crear una lista con eso, es un print, ay, perdón, flujo, y te tendría que hacer la lista. Ah, pero eso va a arrojar para cada uno. Quiero que te arroje una lista. Ah, ya, acá tendrías que hacer otro for, ¿no? O sea, para cada, acá, for, para cada i in periodos, en ese caso, in periodos, que cree una lista, sí, un momentito. Sería así, ya. No. Print y... Ya, bueno, la dejamos ahí por el momento. Pero el punto es este, ¿no? De que este bucle te ahorra todo esto. Hacerlo uno por uno. Puedes hacerlo así, pero es chamba. Entonces, para eso sirven los bucles, básicamente. Son operaciones repetidas. Operaciones repetidas. ¿Ya? Acá le podemos decir a la IA que nos haga o sea, que nos corrija el código para que lo agrupe en una lista también. Pero vamos a verlo ahorita. Aceito, o sea, ¿te quedó entendido esa parte? Sí, sí, chévere, solamente tenía esa duda nada más. Gracias. Ya, ok. Ya, entonces, a ver, seguimos con los condicionales. Eh, vamos. ¿Cuáles son los condicionales? Habíamos visto las acciones repetidas, son los for, ¿no? Los for values y ese tipo de cosas. Ah, ya, en Stata recuerdo que era for values el código. O sea, para hacer un for en Stata es un for values. Igualito, tiene la misma lógica. Ya. Entonces, si nosotros queremos hacer habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, acá, print, para cada i periodos, imprimir. Pero, o sea, pero, if, un condicional, ¿no? Si i es igual a 10, yo quiero que el siguiente dato, sea i más 1. Vamos arrojando. Lo que habíamos visto antes, ¿no? Por ejemplo, hacemos un for, ¿ya? Pero yo le puedo añadir un condicional. Cuando el i llega a 10, eso se tiene que romper. O sea, tiene que dejar de contar, básicamente. ¿Ya? Entonces, para eso son los condicionales. Pero hay diferentes condicionales. Por ejemplo, uno básico es el if, ¿no? La estructura básica if, acá está, para evaluar una condicional principal, ¿no? El if permite ejecutar un bloque de código solo cuando una condición lógica es verdadera. Claro, cuando esto se cumpla, va a tener que realizar la acción que le estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, acá, si el precio es 100, yo le pido ya, si el precio es mayor a 100, imprime, por favor, precio alto. Esto, básicamente. Ahora, yo también lo puedo combinar con otras funciones, ¿no? Que no solamente imprima que el precio es alto, sino que también haga la siguiente, ¿no? Por ejemplo, precio, o, claro, ¿no? Un descuento de precio. Acá está. Ya que le hago un descuento, ¿no? Y precio con descuento, primo. Listo, 108. Entonces, básicamente puedo añadirle varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, el precio residual, ¿no? Le puedo poner otra vez, ¿no? Precio con impuesto y así. Y va añadiendo diferentes condiciones.
Entonces, el if es una primera condicional, ¿ya? Ahora, el if, ¿ya? El if es básicamente otro condicional de tipo if, pero es anidado. O sea, lo que va a hacer es que va a tomar como base el if, ¿ya? Pero si tú le quieres añadir otra condicional, tienes que utilizar el if. Y bueno, acá te dice, no permite evaluar condicionales. Si la primera if no se cumple, lo que hace Python es revisar las condiciones de orden hasta encontrar una que sea verdadera. Claro, si esto no se cumple, o sea, if nota mayor o igual a 18, poner excelente. Pero en caso de que no haya una, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, ya, con eso siempre, ¿no? Primero, si yo tengo una variable que se llama nota igual a 15 y yo pongo if nota es mayor o igual a 18, que el sistema me arroje excelente. ¿Ya? Bacán. Pero en caso de que no haya, o sea, en caso de que no encuentre, o en caso de que el dato no sea mayor a 18, siempre y cuando sea mayor o igual a 11, que salga aprobado, ¿no? En ese caso no va a ser, o sea, en ese caso el nota no es 18, no es excelente, pero tampoco está desaprobado, ¿no? Incluso que yo le puedo poner el if, ¿no? Nota menor igual a 10, desaprobado, ¿no? Entonces, son tres estados para este caso, ¿no? Entonces, si yo corro esto, ok, la nota 18, aprobado. No, perdón, no es mayor a 18, no es excelente, pero es mayor a 11, está aprobado, ¿no? Entonces, si yo le pongo acá 19, acá, excelente. Si yo le pongo un 8, ¿sí? Es aprobado. Si yo le pongo un 20, que es la nota que espero que todos ustedes tengan, excelente, ¿no? Entonces el if básicamente va a añadir condiciones. Añade más condiciones siempre y cuando no se cumpla la principal, que es el if, ¿no? Listo. El else es otra condición. O sea, esa es más absoluta, por así decirlo, porque esa es muy relativa. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo de que si esto no se cumple, el código va a seguir corriendo. O sea, tú le puedes poner tantos el if quieras. O sea, el if tal cual, nota menor o igual a 5, suspenso. Otro el if, perdón. Otro el if, ¿no? Nota menor o igual a 0, por ejemplo, ¿no? Y acá, o sea, nota no válida, o sea, no puede existir una nota menor o igual a 0, no puede haber negativos, ¿no? Entonces, así. Entonces, si no encuentra mayor a 18, va a seguir corriendo por todas las condiciones que tenga. Pero en cambio el else es un punto de quiebre, por así decirlo. O sea, acá sigue corriendo, pero si tú le pones un else, deja de correr. O sea, todo lo que esté acá más abajo para tratar, deja de existir, ¿me entiendes? Entonces, lo que hace el else, por ejemplo, acá dice, bloque de código que se ejecuta cuando ninguna de las condiciones anteriores se cumple. No necesita condición porque actúa como un caso por defecto. O sea, el else es un punto de quiebre. Siempre y cuando esto no sea mayor o igual a 11, así sea 0, negativo, ¿no? Si yo le pongo acá, yo le puedo poner un menos 15, no va a importar porque siempre va a ser desaprobado. O sea, no, el else es como una... Es como más fuerte, ¿no? Es una condicional mucho más fuerte que el if, por así decirlo. Entonces acá si le pongo 15. ¿Y todo parte de dónde? Del if. Ese es el principal, ¿no? Ok. Eso con las condicionales. Hasta ahí todo claro, muchachos. Sí, todo bien. Ya. Déjenme ver si es que sale esto. Por ejemplo, si yo tengo una lista de notas, por ejemplo, alguien sacó 10, 12, 13, 8, 10, 15, ¿no? Un marciano sacó 15. Si yo tengo una lista de notas, yo puedo hacer que
que corra para todos, o sea, para todos estos datos, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo? Si yo quiero hacer en ese caso tengo que hacer un bucle, ¿no? Para cada y nota, ¿no? If nota, hasta, ¿no? Tal cual. Y yo tengo que printear. Print, ¿qué cosa? Print. Primero, tiene que ser la nota. Y tiene que ser i. ¿Ya? A ver si corre. No, 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 eso no tiene que ser así. Mm. List and int. Claro, el punto acá es que tiene que almacenar estos de acá. Ahora, se pueden combinar esas listas con esto. Y puedo generar una lista de, no, de mensajes de si es que es excelente, aprobado, desaprobado, suspenso, nota no valía, ¿no? En este caso, ¿qué dice? No support. No, pues tiene que ser con el for. Para cada nota int. For y nota. If nota. Ya. Puede ser que sea por esto, porque nos tiene que ser. Ya, entonces arroja ahí, por ejemplo, ¿no? Pero claro, eso lo tiene que transformar en, en una lista. Ya, pero en sí es esto, ¿no? Ya, para no desviarnos. Entonces, si yo tengo una lista, yo puedo pedirle también que haga un bucle, ¿no? Para cada, o sea, un bucle de condiciones para cada uno, ¿no? Entonces, el primer alumno va a ser desaprobado, el segundo aprobado, aprobado, desaprobado, desaprobado, aprobado, aprobado, ¿no? En ese caso. Ahora yo puedo pedirle que print, puedo pedirle la nota, bueno, en ese caso, y él tendría que añadir, tendría que declarar cada uno. Excelente. Nota. Ya, pues es otro rollo. Ya, después veremos esto. Ya, pero en general es esto. Ya. Eso acá se puede combinar también. Los bucles con las condiciones. Ya. Así vamos bien. Ahora, las funciones. Acá se pueden definir funciones también. Ojo, vamos a utilizar bastante este tipo de cosas porque, por ejemplo, para hacer esto de acá, se puede declarar una función que me arroje el van automáticamente, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo definimos una función? Con def, o sea, con el código, con el comando def, definirlo. Definir la función suma en donde tenga dos argumentos, A y B, y que me dé como resultado la suma de estos dos argumentos, A más B. Entonces, yo ya definí mi función, ¿no? Esa es la función definida. A ver. O declarar la función. Ya declaré la función. Ya, genial. He declarado la función suma con dos argumentos, ¿ya? ¿Y eso que me va a dar como resultado? La suma de esos dos argumentos. Ojo que puede ser la multiplicación también, ¿no? O mult, ¿no? Multiplicación. Entonces, ya declaré mi función, ¿no? Pero así, por sí sola, ok, me corre, pero no me arroja nada, ¿ya? ¿Por qué no me arroja nada? Porque tengo que llamar o sea, tengo que declarar ese resultado. O sea,
Esto, como ya habíamos dicho, lo guarda internamente, pero tenemos que llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Asignándole una variable. Yo puedo poner acá una variable resultado que sea el producto, o sea, que sea resultado de qué cosa, ¿no? De la función que yo he definido, en este caso es mul. Ahí, ya. La función que yo he definido es mul. ¿Con qué argumentos? Con 5 y 3. Entonces, y al final, igualito, si yo lo dejo así tal cual, ok, lo va a correr, pero no me va a mostrar nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un print. Y ya está, 15, ¿no? Entonces acá yo le puedo poner, no sé, 15, 550, 230. Y me arroja el resultado. Una multiplicación. Entonces yo puedo hacer algo como que, no sé, operación general. Y que me retorne acá está. Y tengo que llamarla, ¿no? Operación general. Entonces acá yo declaro una variable y tengo que llamar a la función que yo acabo de definir y queda igual, ¿no? Pero en este caso yo le quiero poner de repente potencia, ya es un número mucho más grande, división, ¿no? O la doble división, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya está. Claro, arroja el 0, ¿por qué? Porque es la parte entera del resultado, pues, ¿no? Si yo quiero ver el cociente, creo que era con esto. No. 150. No. Había una de módulo. Ya, bueno. O suma, ¿no? Suma, resta. Y así. Entonces ya, eso. Así definimos básicamente una función. Simple, sencillo. Acá le podemos poner más cosas, ¿no? Bueno, como por ejemplo, return, por ejemplo, la multiplicación que sea A por B, siempre y cuando A sea mayor a B. Y ahí va a ser un print. No. Siempre y cuando sea mayor a B, ¿no? Listo. Entonces acá, if indeed. Creo que tiene que ser así. No, tiene que ser al revés. Entonces, siempre y cuando, de repente, a ver, voy a hacer de nuevo ya. Siempre y cuando, por ejemplo, if A es mayor a B, si A es mayor a B, entonces yo le voy a pedir, ya, ok, return, o sea, que retorne, básicamente, la multiplicación de ambos. Listo. En cambio, si B es mayor a A, return la potencia, supongamos, o la división, pues, ¿no? División, listo. Entonces, por ejemplo, acá, ya está. Entonces, si yo pongo acá un condicional, si ambos argumentos, no sé, estoy combinando, ojo, si ambos argumentos, yo tengo dos argumentos, ¿no? A y B, ya. Si A es mayor a B, me va a arrojar la multiplicación. En cambio, si B es mayor a A, que me arroja una división. Eso es lo que les estoy diciendo, básicamente. Ya. Lo que les estoy diciendo es esto, ¿no? Tal cual. Entonces, acá como tengo dos argumentos, 150 y 230, ¿no? En ese caso se cumple la primera condición, perdón, la segunda condición, entonces lo que está haciendo es retornar la división, ¿no? Si yo pongo acá uno más grande, ¿no? 500, ahí me arroja la multiplicación. Ok, acá igual, o sea, lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, definir valor futuro y le doy 3 argumentos, ojo, acá yo le estoy dando 3 argumentos, y no solamente 2.
Entonces acá le estoy diciendo, ok, esta función va a contar de qué, de tres argumentos, de capital, tasa y años, ¿ya? Entonces, lo que va a retornarme esta función es el argumento de capital, el argumento del capital multiplicado por 1 más la tasa elevado a años, ¿no? En ese caso. Entonces, el valor futuro, ¿no? Entonces acá ya, listo. Defino la función y luego tengo que llamarlo. ¿Cómo lo llamo? Acá no estoy usando print, por ejemplo. Acá sí se puede, ¿no? Acá ya estoy llamando directamente a la función. Ya, entonces acá lo que hago es llamar la función. Con los tres argumentos. Simple. Y acá ya Juanita, podemos hacer disculpa. eso. Sí, dime. Justamente cuando utilizas eso es porque, bueno, como no está me olvidé la función. Bueno, pero acá no está en bucle, ¿no? O sea, te manda del momento del año 20 nada más. Claro, ajá. Te manda hacia el año 20. No está en bucle. Si tú quieres hacer un bucle, ¿no? Tendrías que hacer ¿qué cosa? Return esto, for i va, por favor, for i y in, periodo, es así, ¿no? Y ya está. No, incluso acá te lo dice, ¿no? Periodo y capital, listo. Si quieres hacer un bucle, por ejemplo, ¿no? Y tú tuvieras, ojo que el ratón es al final. Ya. Tengan cuidado o sea, pueden salir errores de indexación, ¿por qué? ¿Por qué salió el anterior error, por ejemplo, no? Porque primero va el condicional, o el bucle en ese caso, y a lo último, el return. Ya. Claro, pero en este caso ya no es necesario llamar el return, ¿por qué? Porque acá ya está declarando eso, ¿no? Acá lo que podemos hacer es return capital, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, eso, si quieres hacer un bucle en una función, primero tienes que declarar el bucle, o en este caso la condición, ¿ya? Declaras el bucle, luego si tú quieres hacer una condición, de repente, no sé, for i in periodos, if, no sé qué, capital, no sé, años, ¿no? If igual años, por ejemplo, acá yo te arrojo listo, ya está, for, si en ese caso igual, no, perdón, ya, igual que es años, entonces que arroje esto, elevado a la i. Ya está. Entonces acá puedes combinarlo de tantas formas tú quieras, ¿ya? En ese caso, el punto es saber, o sea, encontrar la lógica a todo esto, ¿no? Saber por qué es cada código y todo eso. Una vez que entendamos esto, que podamos aprender a leer el código, el lenguaje, lo demás va a ser sencillo porque las funciones ya las sabemos, pues, ¿no? Nosotros sabemos cómo calcular un banco, ¿no? A mano. Pero también o sea, sabemos cómo hacerlo a mano, ¿no? Pero esto traducirlo en código, claro, tiene su propia lógica, ¿no? Entonces, y añadirle condicionantes y eso, para eso nos sirve el for, el if, el if, el else, ¿no? Pero ya, ese no es el punto. En ese caso, de acuerdo a tu pregunta, sí. O sea, acá te va a arrojar solamente para el año 20, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo un acumulado, básicamente, ¿no? Como está haciendo un acumulado, acuérdate que para el interés compuesto, ¿cómo era? Era el valor presente multiplicado por 1 más la tasa elevado al periodo, ¿no? Al periodo que tú quieres hallar, para el valor futuro. Entonces, si acá tú le pones, ya, yo quiero hallar el valor futuro de aquí a 20 años. Pero si tú le pones acá, no sé, de aquí a 10 años, también te arrojo. A 100 años, así te arrojo. Ya está. Ya, si tú quieres hacer cosas más complicadas, le agregas un if, un for, y así. Pero hasta ahí es la definición de funciones, ¿ok? Es la sumatoria de dos cosas. Primero, la función definir, el código definir, def.
Acá tú nombras tu función. O sea, si yo le puedo poner cualquier nombre, le puedo poner, no sé, función VP, ¿no? Eso, función VP. Ojo que cuando tenga que llamar la función, tengo que ponerle su mismo nombre, o sea, exacto. Porque si no va a haber error. Entonces, acá nombro, la declaro, le doy los argumentos, y los argumentos tienen que coincidir también, ojo, ¿ya? Entonces así, ya, hasta ahí todo bien. Ahora, con todo esto que sabemos, que hemos visto, ya podemos desarrollar el ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice, se espera que el proyecto genere los siguientes flujos netos de caja anuales durante los próximos 5 años. Entonces tenemos un flujo, ¿no? Esto en código, o sea, en código, ¿cómo lo vamos a definir? Como listas, pues, ¿no? Como una lista, por ejemplo. Lista de tiempo y lista de flujos en cada tiempo, ¿ya? Entonces, acá tengo los flujos, ¿no? Por ejemplo, acá declaramos los flujos como una lista, ok. Luego declaramos la tasa, que es la que nos dicen 12% anual. En ese caso, como son periodos anuales, es la tasa que está por periodo, pues, ¿no? Obviamente. Y acá hay un detalle. Si queremos hacer esto con código, ¿ya? A simple vista nuestra función van no está declarada, ¿verdad? O sea, si nosotros ponemos for i in range de todo esto, ¿ya? Acá lo que estoy llamando es el rango y len es la cantidad de datos que estoy haciendo acá. O sea, esta función acá, anidada, por así decirlo, está creando un rango, ¿ya? Y está creando, y está tomando como tamaño de ese rango, esa lista, la cantidad de datos que hay acá. Obviamente para que coincida, pues, ¿no? Pero acá yo puedo poner, por ejemplo, puedo crear una lista de periodos. Periodos y igual a qué? Range del 1 al... Pero empieza desde 0. Tendría que ser del 1 al 7 para que acabe en 6, o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Listo. Y acá en vez de poner range, yo le puedo poner in periodos, pues, ¿no? Porque periodo ya es una lista. Así. Igual no va a cambiar mucho. O sea, no cambia en sí la función, pues, ¿no? Pero claro, acá, por ejemplo, si queremos calcular el van, ¿no? Si queremos calcular el van, nosotros no estamos definiendo ningún van. O sea, acá tenemos que poner una variable, ¿ya? Pero no hemos declarado aún esa variable. O sea, el Python no lo va a reconocer como tal. Va a haber error. ¿Por qué? Porque te dice, ¿qué es lo que te dice? Dice que no hay. O sea, no está reconociendo ningún bug. Entonces lo que se hace acá, voy a quitar eso, es declarar el ban, por lo menos darle un valor inicial, ¿ya? Acá lo que hacemos es darle un valor inicial al ban y hacemos un bucle. Hacemos el bucle para todos los periodos que haya de acuerdo a la lista de acá. Y luego asignamos ya una función que calcule el ban. Acá le decimos que ban es igual a ¿qué? A la sumatoria. Esa es una sumatoria, o sea, más igual, ya va sumando cada flujo. El flujo en i, ¿ya? ¿Por qué? Porque i está tomando el término de acá, o sea, por así decirlo, el periodo, ¿no? Como habíamos hecho antes. Después ponemos acá range, length, la cantidad de flujos que hay, ¿no? Y esa es la lista que se va a crear de periodos. Entonces, para cada flujo de cada periodo, lo que va a hacer es sumar cada uno. ¿Pero qué? El van, pues, ¿no? Ya ponemos flujo sobre 1 más la tasa elevado, ¿qué? Al periodo. En ese caso, cuando i sea 0, ¿ya?
O sea, cuando I sea 0, que va a corresponder al flujo, al primer flujo, ¿no? En ese caso 0, va a quedar igual, pues, ¿no? Pero cuando sea 1, ya va a empezar a descontar, ¿ok? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿ya? Y acá ya tendría que calcular. Y nuestro van, en este caso, ¿cuánto es? No de esa cantidad acá, ¿no? Y acá le podemos poner un if, ¿no? Un if, pues, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos if van es mayor a 0, que printe proyecto rentable, ¿no? Y esa, proyecto rentable y el van, ¿cuánto es esto? ¿No? Entonces, claro, acá podemos combinar el for con el if. Listo, lo que habíamos hecho. Simple, sencillo. Ahora, si nosotros queremos hacer una función, porque acá nos dice, escriba la expresión matemática del valor actual neto de proyecto utilizando la fórmula. Ya listo. Ya lo hemos hecho acá. ¿Ok? Entonces lo que hacemos acá es, primero, declarar el van, o sea, declarar por lo menos darle un valor como tal, que empiece en 0, ya, que empiece en 0, y luego que vaya sumando cada flujo descontado. Entonces ya, esa es la expresión matemática. Ahora, calcula el van de proyecto utilizando ya, ok, acá este es el van de proyecto con una tasa de 12%. Determina si el proyecto debe aceptarse o rechazarse de acuerdo con el criterio del ban. Y acá podemos, si el ban es mayor a 0, el proyecto que es rentable. O sea, debe aceptarse, ¿no? Debe aceptarse. Listo. Luego que nos dice, utilice programa anterior para calcular el ban. Si la tasa de descuento cambia a 15. Acá simplemente podemos cambiarlo, ¿no? De repente a 10, a 15 y a 12. O sea, podemos hacer varios cambios. Pero si nosotros de repente queremos hacerlo como que solamente queremos llamar una función que me calcule el van, en vez de estar repitiendo ese cálculo manualmente uno por celda, por celda, por celda, por celda, entonces lo mejor acá sería definir una función. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Igual, vamos a nuestro def, acá yo le pongo calcular van como nombre, ¿ya? Y luego le asigno dos argumentos. Digo que esta función va a depender de dos argumentos. De un argumento de flujo, y de otro argumento que es la tasa. Y le puso R. Entonces acá, ¿de qué va a constar esta función? Allá, primero lo que va a hacer la función es declarar un van igual a 0, que va a ser el van de llenado, ¿no? O sea, se va a llenar, va a sumar, va a sumar, va a sumar. Y luego hace un for, que es lo que está arriba. Básicamente copiamos esto de acá. Lo hemos copiado, ¿ya? Y una vez que se cumpla esto, ¿qué va a decir? Allá, que retorne el van. Listo, genial. ¿Ok? Entonces, incluso acá yo le puedo poner la condición, ¿no? If van, el proyecto debe aceptarse. En caso de que no, else, ¿no? Utilizamos else, ¿se acuerdan? Else era una condicional más fuerte, ¿no? Acá está, else. En caso de que no se cumpla esto, el proyecto debe rechazarse. Pero ante todo caso, que me retorne el van. ¿Ok? Ahora acá, a ver un momentito. Van. Ya. Acá debe tener un van mayor. Mm.
Ya bueno, parece que acá como está sumando cada periodo, está arrojando para cada periodo el mensaje, el print. Pero en contexto, en fondo, es esto, ¿no? Podemos declarar una función que me calcule el van por sí solo, ¿no? Y y simplemente más adelante llamar a la función. Por ejemplo, si código más adelante, o sea, si yo ya tengo esta función definida y más adelante yo quiero, no sé, llamarla, simplemente pongo calcular van, flujos y R. Y me va a calcular. Ahora, yo puedo cambiar acá, ¿no? Acá, por ejemplo, acá me han ayudado. Si yo le puedo poner acá, los flujos, ¿no? Menos 10, 20, 15, ¿no? A ver, no dice. Y acá le pongo otra. Por ejemplo, yo le puedo cambiar, ¿no? Calcular el VAM para los flujos, o sea, para los flujos, para el parámetro, en este caso de argumento flujos. Pero yo quiero otra lista, entonces yo le pongo mi lista, la propia lista que yo tengo, ¿no? O en todo caso, si yo ya tengo otra lista acá, por ejemplo, flujos de proyecto 2. Proyecto 2. Y yo le pongo otra lista, por ejemplo, para ese proyecto 2, los flujos son los siguientes, ¿no? En el primer periodo son menos 15.000, en el segundo son 10.000, 20.000, y así sucesivamente, ¿no? 30.000. Y yo le digo, ok, no quiero usar los flujos anteriores, porque si yo lo dejo tal cual, lo que me va a utilizar son los flujos que ya he declarado anteriormente, ¿verdad? Entonces, yo le puedo poner acá flujos. Yo no quiero que sean los flujos anteriores, simplemente quiero que sea, ¿quiénes? Los flujos de mi proyecto. Flujos de proyecto 2. ¿Con qué tasa? Con una tasa actual. Ahora, si yo quiero manejar otra tasa también, no sé, no. Tasa libre de riesgo, ¿no? Libre de riesgo. Es igual a 0.0, o tasa social, ¿no? Ahí. Tasa social. Listo. Si yo quiero usar una tasa social, de repente no sé. Ahí. Aquí no es pues, tal. Tasa. Acá pongo tasa social, ¿no? Y luego a ver. Cálculo del mismo. Ya, ajá, por ejemplo acá, ¿no? Cálculo otro banco. Ya, si yo quiero usar otro flujo, en este caso, si yo quiero usar otro flujo y otra tasa, pero que he declarado en esta parte del código, ok, lo único que tengo que hacer simplemente es en los argumentos darle ya un valor predeterminado. Ok, para este flujo de acá que sea esta lista y para esta tasa de acá que sea en este caso. Pero la función calcular van ya está definida. O sea, ya no tengo que volver a hacer esto. ¿Por qué? Porque ya definí la función. Entonces, así funciona este tipo de cosas. Ya. Igual acá puedo hacer de repente acá nos dice acá, utilice el programa anterior para calcular el van de proyectos y la tasa de descuento cambia a 10% o 15%. Entonces, acá yo puedo tener diferentes tasas, por ejemplo, ¿no? Con la 0.08, con la 0.05, y puedo hacer varios escenarios. Entonces, acá yo pongo tasas, creo la lista de tasas, y para cada tasa y para cada valor, ¿no? Para cada dato en la lista, que me haga el print de qué. Primero, del periodo. O en ese caso, no, perdón, en ese caso de la tasa, ¿no? Primero la tasa. Y acá le puedo poner incluso, si nos ponemos más detallistas, tasa. Tasa igual a qué? A t. Y acá le pongo acá
van igual a qué? A esto, ¿no? Y me va a arrojar el van. Entonces, para una tasa de 10%, el van va a ser este, por ejemplo, ¿no? Para una tasa de 12%, el BAM será este, para una tasa de 15% el BAM será este, para una tasa de 8% será este, y para una tasa de 0.5, no, de 5% será este. Entonces, fíjense que se puede hacer un montón de cosas acá. ¿Ya? Pero en ese caso estamos haciendo como que un análisis comparativo, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hacer por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Mm, algo así como que a qué punto de la tasa el proyecto deja de ser rentable, ¿no? Entonces podríamos poner un rango que la tasa, o sea, que las tasas sea de repente un rango, ¿ya? De que empiece en ¿de dónde? Que empiece en 1%, ¿no? No, en 0.01, 0.1%, y que vaya hasta 0. No, miento. Que empiece en 0.05, o sea, en 5%, y que vaya hasta 0.3, o sea, hasta 30%, ¿no? Y que vaya de cuánto en cuánto. Que vaya de 0.01, ¿no? Por ejemplo. O así, ¿no? Que vaya de uno en uno. Entonces acá lo que voy a imprimir son, a ver. Float cannot be independence integral. Que dice que range no toma como, parece que float no toma como entero. Acá tiene que ir enteros entonces. Ya, Profe, bueno. Sí, dime. ahí creo que lo puso en mayúscula, eso no tiene nada que ver. Por eso creo que le bota el error. En el print. ¿En dónde? ¿A qué te refieres? ¿El van de No, acá? creo que en la taza, en la taza. O no tiene nada que ver eso. No. Porque ya está acá. No. O sea, las tasas ya están declaradas. Por ejemplo, acá, ¿no? Tasa. Y esto de acá de tasa T, simplemente le estoy asignando un Un texto nombre, nada ¿no? más. Ah, sí, sí. Sí, un nombre nada más. Pero parece que esto de acá dice que es por el tipo de dato. A ver, bueno, saben eso. Mm, ya, eso ya era por eso. Ya, ok. Este. No, sí, eso no es una tontera. Ya. No, déjamelo ahí. Porque ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿ya? Pero, a ver, ¿cómo le dejo? Así pues, ¿no? Ya. Simplemente dejémoslo en tasa 0.12, ¿no? Ya está. No. Sí, tasa 0.12. Ah, dejémoslo así, tal cual, para no confundirnos. Porque encima esta vaina. Ya, dejémoslo ahí. No hay que tocarlo. Eso no. Ya, listo. Dejémoslo tal cual. Como estaba.
Ya, déjale. Tal cual como estaba. Entonces, ahí queda, ¿no? Si queremos, acá le habíamos, dicho un... Ya. Entonces, acá para hacer un for tendríamos que usar otra cosa. Parece que el range no es suficiente porque no lee datos, de float. Tendremos que usar una librería. Ya, pero a eso vamos, ¿no? Ahora, ya hemos visto esta parte de acá, a definir funciones, las partes básicas. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos nosotros modelar más adelante cuando veamos ya nuestras estimaciones per se, cuando veamos econometría? Una parte fundamental para el análisis de datos, acá en este caso al menos en Python, son las librerías, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las librerías? Las librerías lo que hacen básicamente es agrupar funciones, ¿ok? Por ejemplo, eh, si yo quiero importar un Excel acá, ya, si yo quiero importar un Excel, por ejemplo, ¿qué hacemos en Stata? En Stata íbamos a este archivo, importamos y tal, ya está, ¿no? O si lo quieres hacer en código, o sea, en el mismo, en el DoFile, lo que hacías era import, Excel, y pones la ruta, pues, ¿no? Ya, C, D, y así, ¿no? Ya está. Listo. Claro, pero acá eso cambia un poquito. Ya, sí podemos importar, vamos a importar datos más adelante, pero, disculpe. Pero, lo que hacemos acá es distinto. Las librerías, ¿para qué nos ayudan? Las librerías, como les estoy mencionando, lo que hacen es agrupar una serie de funciones que, por ejemplo, acá no podemos hacer por sí sola, ¿no? Porque acá nos dice que la función range no acepta valores decimales. O sea, nos dice que el float no es objeto y no es un objeto iterable en este caso. O sea, no puede ir en ese tipo de pasos, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a una librería que contenga una función que pueda hacer esto. ¿Ya? Acá, por ejemplo, acá te dice, acá, por ejemplo, si tú le das, si tú subrayas esto, te da como que más detalles sobre la librería. Por ejemplo, la primera librería que vamos a ver es NumPy, ¿ya? NumPy es una librería que se usa para hacer cálculos matemáticos. Básicamente cálculos matemáticos. Por ejemplo, acá te dice, para hacer operaciones matemáticas rápidas, ¿sobre qué? Sobre arrays. ¿Los arrays quiénes son? Ya lo sabemos quiénes son los arrays. Son las... Un momentito, por favor. Ya, ok, para terminar. Entonces, los arrays básicamente son las listas, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda el NumPy? Bueno, acá está. El NumPy que nos ayuda para hacer operaciones matemáticas rápidas sobre arrays, o listas en este caso. Para hacer álgebra lineal y, bueno, otras cosas, ¿no? Para generar números aleatorios y más cosas. Dice, ¿cómo usar esta documentación? ¿Ya? Eso es como cuando de repente en Stata no sabíamos sobre un código o no sabíamos usar una regresión, una función que hacíamos, escribíamos help y la función, pues, ¿no? Para ver cómo usar la documentación. Eso es igualito. Por ejemplo, ¿no? Acá nos dan, ¿cómo usar NumPy? Primero tenemos que importarlas, ¿ya? Toda librería que vayamos a utilizar más adelante tenemos que importar. O sea, antes de hacer todo nuestro trabajo, tenemos que importar librerías. Ojo. Importamos la librería NumPy
y le asignamos el as np, le asignamos un nombre, ¿no? Por así decirlo, para llamarlo más adelante. Luego que acá nos da un ejemplo, ¿no? Supongamos, tenemos este código. Asignamos una variable y decimos ya que la nueva variable va a ser esto. ¿Ya? Este... Esa documentación. Ah, ya, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué nos ayuda NumPy, por ejemplo? A NumPy nos ayuda en qué? Nos ayuda a ordenar una lista de datos, por ejemplo. Cosa que nosotros anteriormente, para hacer, tendríamos que haber ideado algún código con con varios if, con varios elif, ¿no? NumPy lo que hace es fácil. Por ejemplo, mira, acá te dice, una función utilizada es el sort. ¿Qué hace el sort? Básicamente ordena de mayor a menor, o de menor a mayor, de menor a mayor me parece, una lista de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nada más? Acá está, un ejemplo. Asignamos una variable x y llamamos a la función, ojo, perdón, a la librería. np. ¿Por qué np? Porque nosotros le hemos declarado como np. Acá lo que hacemos es importar librería como np. np nos va a servir para qué? Para llamar a la librería, básicamente. Acá yo le puedo poner cualquier cosa, ¿no? cd o como querramos, lo que sea. Pero por convención, o sea, lo que se suele hacer es np, ¿no? NumPy haz np. Incluso el mismo Python te dice que lo hagas. Se suele hacer por convención. Entonces, lo que se puede hacer acá, por ejemplo, se puede hacer muchas operaciones. Como, por ejemplo, una es el sort. El sort lo que hace es ordenar, ¿no? Y el NumPy lo que hace es también declarar listas, ¿pero para qué? Para después hacer operaciones matriciales, o sea, hacer cálculo matricial, lo que vamos a hacer más adelante, pues, ¿no? Para hacer nuestros modelitos de media varianza, para hacer gestión de portafolio, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, vamos a usar matrices, pues. Vamos a usar matrices para llegar a rendimientos esperados y demás cosas. Entonces, qué vamos a necesitar? En primer lugar, la librería NumPy, ¿ya? En segundo lugar, la librería Pandas se utiliza para qué? A ver si me sale. Ya, no sale. El Pandas básicamente lo que hace es para hacer data frames, o sea, para hacer tablas de datos, o sea, tablas básicamente. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Esto de acá, sin la librería Pandas, no lo hubiéramos podido hacer así nomás. Porque acá, hasta acá, estábamos haciendo cosas básicas. Estábamos viendo algunas operaciones, condiciones y demás. No estábamos utilizando librerías y en algunos casos nos salía error. ¿Por qué? Porque hay algunas funciones que nosotros queramos hacer, pero así en simple no podemos hacerlas. ¿Por qué? Porque necesitamos o tengamos que definir la función, ¿ok? Tenemos que definir per se la función, o llamamos a una librería que ya tenga definida esa función y que lo haga por nosotros, en un solo código. ¿Ok? Por ejemplo, antes para sacar la media de una lista de datos, por ejemplo, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Hubiéramos tenido que definir función media, ¿no? O sea, hubiéramos tenido que poner acá. Definir media y ¿qué hacíamos? Que dependa de qué? De una lista de datos. Vamos a poner lista datos. ¿Ya? ¿Qué cosa? Primero, suma, ¿no? Hacíamos una función de llenado. Luego, que por cada i en lista de datos, ya, por cada i, se vaya llenando la suma más el valor anterior. Y luego se haga la media, que sea igual a la suma sobre, igual a casa, ¿no? Solamente estoy copiando esa. Sobre la longitud de lista de datos. Lista de datos. Y que me retorne, ¿qué cosa? Return
media, ¿verdad? Listo. Te hubiera tenido que definir una función para hallar un promedio. ¿Entiendes? Entonces acá print, ¿ya? Ok. Entonces acá, por ejemplo, dice datos. Si yo acá ponía media, ¿de quién? De lista datos, es igual a ¿qué cosa? Es igual a 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya, 3. Ahí me daba la media, o sea, fíjense que hubiéramos tenido que hacer la función, o sea, nosotros teníamos que idear la propia función, ¿no? Pero en este caso, las librerías nos ayudan un montón, ¿por qué? Porque ya tienen esas funciones incorporadas. Por ejemplo, con la función numpy, ¿qué podemos hacer? Podemos declarar una lista de naturales, ¿no? Naturales, ahí está. np, llamamos a la librería np.array, o sea, le estamos diciendo que lo que estamos creando acá es una lista, ok, una lista, y después decimos, ok, por favor, numpy, cálculame la media. ¿De quién? De la variable que hemos declarado como naturales. ¿Y qué hace? Te calcula la media, 13. ¿Ok? Entonces acá le podemos poner incluso, podemos poner hacer nuestra lista en otro lado, por ejemplo, flujos, ¿no? O precios, ¿no? Anteriormente habíamos dicho precios. Precios. Listo. Entonces, a ver. Entonces, anteriormente teníamos una lista de precios, ¿se acuerdan? Acá habíamos dicho, ¿dónde está? Acá está, ¿no? La lista de precios que habíamos hecho al principio. Ya, genial. Como ya lo tenemos declarado, simplemente le decimos, ok, la variable precios con P mayúscula, ojo, distinta, es igual a qué? Llamamos a la función de numpy, a la librería, perdón, a la librería numpy, a su función array, ok. Primero se nombra la librería y luego nombramos la función. Array es una función de numpy y numpy es la librería. Primero va a la librería, punto, su función, ¿ok? Entonces, ponemos np array precios, o sea que precios se convierte en una lista, y luego que la misma librería, llamamos a la librería, le pedimos que calcule la media con la función media, min, y ¿sobre quién? Sobre la variable que habíamos declarado anteriormente, ¿no? Y ahí nos da 106.333, la media. Entonces, para eso nos sirven las librerías, básicamente. ¿Ya? Eso es para la NAMPI. Y obviamente tiene un montón de funciones, ¿ok? Que ya no nos da tiempo de revisar. Ahora, para declarar ahora, ¿qué nos sirve pandas, no? Pandas nos ayuda ¿para qué? Para hacer bases de datos, o sea, para hacer tablas, básicamente, ¿no? Por ejemplo, acá lo que yo estoy haciendo es dos listas, ¿ya? Fíjense que no estoy declarando nada todavía, o sea, acá lo único que estoy haciendo es declarar una lista, o bueno, dos. Data, ¿ok? Mi variable data, ¿ok? Va a ser la combinación de qué cosa? De una lista que se va a llamar precio, ¿ok? Ojo, cuidado. A ver, acá está. Primera lista que se llama precio y la segunda lista que se llama volumen. Entonces, no estoy haciendo nada más, simplemente estoy declarando una lista. Incluso si yo llamo a data, o sea, si yo pongo data, me va a salir tal cual la lista, o sea, no me arroja absolutamente nada. Entonces, si yo quiero transformar esta lista de datos en una tabla, yo me apoyo en pandas. ¿Qué hago? Ok, primero lo que tenemos que hacer siempre es declarar una variable. Yo le doy nombre a mi tabla. df le pongo. ¿Igual a qué cosa? Llamo a la librería, como la había abreviado anteriormente, y luego llamo a su función. La función para declarar una tabla es DataFrame. Ok, pero ¿sobre quién? Ojo que yo puedo acá incluso poner esto de acá, ojo. Pero como
o sea, por temas de practicidad y es mucho más sencillo, no se hace tan engorroso. Simplemente antes declaro las listas en una variable y luego llamo esa otra variable, dato. Hasta ahí, chill. Pero si yo quiero ver la tabla, lo único que tengo que hacer es llamar, oye, def, ¿no? Y está, la tablita. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo una tabla de precio, eso, ¿no? Y ese este 0, 1, 2 es básicamente la fila, pues, ¿no? Acuérdense que empieza desde 0, no empieza desde 1. Fila 0, fila 1, fila 2. Entonces, para eso nos sirve. Y bueno, acá también nos sirve para qué? Para importar un Excel, ¿no? Para importar Excel, para importar datos. Acá es un ejemplo, ya no estoy, no estoy importando nada, pero si ustedes tienen, por ejemplo, una base de datos, un Excel, supongamos, en la carpetita en donde lo han subido, ya, ustedes suben un Excel, cualquier Excel, ya. Lo que tienen que hacer para subir en este caso su base de datos, su Excel, ya. Si ustedes trabajan en un ¿cómo se llaman esas cosas? En un ITLE. A ver, hay muchos ITLEs también. ITLE Python. Por ejemplo, ITLE, o sea, el código Python, o sea, el Python es un lenguaje de programación. El ITLE lo que hace es como Colab. Básicamente, lee ese lenguaje y lo transforma en una función, en una operación, ¿no? Y te lo da así, todo masticadito. Entonces, hay diferentes ITLE. Por ejemplo, el Jupyter, ¿no? El Jupyter es uno de esos. Después creo que es el Spider. El Spider es otro. Y hay varios. Incluso, ¿cuál es mejor, no? Incluso hay unos que se usan para análisis de datos, otros que se usan para programación pura y dura, ¿no? Para hacer programas, páginas web. El Spider es el mejor para hacer análisis de datos, tengo entendido, ¿no? Acá está, data análisis. Los demás no los he tocado, honestamente. Pero he trabajado en Spider y bueno, yo uso el VS Code, que también sirve para eso, es lo mismo. Alguien con su micrófono encendido, creo. Ahí. Ya, entonces, es eso. Ahora, si quieren trabajar con Colab, también está perfecto. O sea, de hecho, el Colab es uno de los más sencillos que hay. Ahora, si quieren importar, ¿no? Y están en Drive, van a tener que hacer un paso extra. ¿Por qué? Porque para importar datos en Drive, van a tener que importar una librería. Import Drive, no me acuerdo. Sí, era una librería, no recuerdo la librería, pero tiene que hacer un paso extra, ¿ya? Tiene que hacer un paso extra y también acá, por ejemplo, si estuviera en un entorno ITLE, así, ¿no? Ya está, chévere. Acá lo único que tienen que hacer es, igual que en Stata en el DoFile tenían que copiar C, ¿no? ¿Dónde se ubicaba la ubicación perdón, dónde se ubicaba su archivo, en qué carpeta? Pero acá, como están trabajando con Drive, lo que tienen que hacer es básicamente irse acá a sus archivos. A ver, no. Tienen que irse a archivos. No. En todo caso, tienen que venir acá al archivo que tengan subido, información,
Y me parece que acá les va a aparecer el detalle o la ubicación o su ruta. Tiene que ser la ruta, la ubicación. Copian la ruta y lo tienen que pegar acá. Donde dice acá donde dice datos. O sea, acá primero declaran su data frame, datos. Llaman a la librería, read Excel y acá ponen la, la dirección de su Google Drive. Ahora, acá hay algunas funciones. Por ejemplo, datos head es para ver las primeras filas. Ojo que acá va primero el nombre para estas funciones. Si yo le pongo acá nombre, no sé, Pepito, lo que sea, yo tengo que poner acá Pepito. Pepito head y me va a seguir la primera, me van a ver me va a arrojar las primeras filas de mi base de datos. Acá es info. Listo. Acá, la función info también, ¿no? Para ver la información, para ver qué tipo de datos son, ese tipo de cosas. Cuántas columnas hay. Ahora, describe es como en el Stata, nos arroja todas las estadísticas del dataset, ¿no? Para todas las variables. Y así, eso, muchachos. Ah, ya, y si quieren subir un Excel de su Drive, tienen que hacer eso primero. From Google Colab, import Drive. Acá, ¿no? Eso es un preámbulo. Ojo. Ya. Drive mode. Tienen que añadir eso acá, paso adicional. Ojo. Paso adicional. Para importar Excel desde Drive. Listo. Tienen que hacer esto y ahí ya recién ya pueden pegar la dirección, la ubicación de su archivo. Nada más. Ya. Eso. Y de ahí solamente ya queda hacer análisis estadístico, queda hacer econometría, ¿no? Lo que hacemos nosotros. Pero eso lo veremos ya la siguiente clase. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? ¿Así todo claro? ¿Todo? ¿Alguna duda? ¿Queja, reclamo? Apelación. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo tranquilo. Ya, listo. Ya, pues entonces ahí hemos acabado la primera práctica dirigida. En la segunda ya veremos, ya entraremos hacia PM, gestión de portafolio, y luego veremos algunos casos prácticos, ¿no? Con el uso del código. Ahorita, Practiquen. discúlpame, Dime. o sea, con lo que es PCs, primero son dos PDs y luego la PC, o sea, todavía tendremos la próxima semana otra práctica dirigida, ¿no? Yo creería que sí. Ya, ok. Sí, yo creería que sí. De todos modos, igual el profe ya les estará avisando, pues, cómo nos ordenamos. Pero eso, practiquen esos códigos. O sea, pónganse tareitas. No sé, hacer una función, una calculadora, yo qué sé. Pónganse ahí a ver cómo está el tema de las funciones. Sobre todo de definir funciones, ¿ya? Y el uso de condicionales y demás cosas. Practiquen, practiquen, practiquen.